pues buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan acá a este webinar de seguridad de la información en tiempos de COVID. De alguna forma, más que COVID, yo le llamaría en este tiempo de cambios que se vienen para muchas cosas. A todos los participantes, los que tenemos acá, muchísimas gracias por acompañarnos, a Luis, a María, a Marisol, a Michael, a cada uno de los que están acá presentes. Mi nombre es Germán Realpe, dirijo todo el equipo de seguridad en Cloud Seguro. Y la idea de esta tarde es, la mecánica va a ser muy sencilla. Tenemos gente acá del equipo de Cloud Seguro, tenemos unos invitados especiales que más adelante voy a presentar. Y la idea es que cada uno desde su experticia, cada uno de lo que hace en el día a día, pues digamos, nos cuenta un poco qué considera, qué cambios está teniendo todo el tema de esta pandemia en los distintos aspectos de seguridad de la información, que como lo sabemos, pues está pasando. Y sobre todo también escucharlos a los que tengan dudas, inquietudes y que quieran participar de pronto que les abramos los micrófonos también para todo lo que quieran opinar. En esta tarde tenemos varias personas que nos van a estar acompañando. Tenemos varias temáticas que precisamente acá las tengo y las vamos a mirar. Básicamente, cómo es la temática y la mecánica de este webinar. Primero que todo, la idea, vamos a explicar un poco el contexto, por qué este webinar, cuál es el objetivo. Definitivamente todos sabemos que hay un cambio en lo que está aconteciendo en el mundo y que por consiguiente afecta a la seguridad de la información, pero de alguna forma también, pues la pregunta del millón es cómo vamos a reaccionar tanto los que trabajamos con temas de seguridad de la información como empresa, y eso lo hablamos siempre con el equipo de Cloud Seguro, como las distintas personas que de pronto no conocen tanto el tema de seguridad, como las que estoy viendo acá, que están llegando aquí a este webinar. Vamos a tener, digamos, unos invitados especiales que yo voy a presentar. Luego viene una ronda de preguntas y unas conclusiones, unas recomendaciones. Los temas, básicamente, vamos a hablar un poco de procesos, de todo lo que tiene que ver con procesos de seguridad de la información, un tema de riesgos, un tema forense. Vamos a hablar también de seguridad en la nube con Mario Villamizar de Cloud Seguro, de cómo también eso está impactando el tema de teletrabajo, el papel del CISO, todo el tema del contexto. También vamos a hablar un poco de cómo se han incrementado esos ataques en temas de distintas plataformas, no solamente del sector salud, sino para distintos sectores, como por temas de phishing, de ransomware, de malware que se viene, temas de ingeniería social, controles y sobre todo lo más importante, la continuidad. Estamos y todos tenemos claro que nadie estaba preparado para esto, entonces vamos a mirar esto. ¿Quién nos acompaña esta tarde? Los quiero presentar. Esta tarde va a estar acompañándonos con invitado especial Daniel Torres de Falcon. Daniel es, no, creo que no necesita presentación por sus conocimientos en temas forense. Eh, También nos va a estar acompañando Edgar Rojas de Táctica, el cual también es un líder en todo el tema de las comunidades de seguridad informática. Y pues va a estar también gente del equipo de Cloud Seguro como Juan Carlos Nieves, como Manuela Guarnizo y Mario Yamizar. Entonces, bienvenidos y pues vamos a empezar un poco con el contexto de este webinar. Básicamente, de forma muy rápida, yo sí quiero, y antes de darle paso a nuestros invitados y luego al equipo, es, lógicamente lo que está pasando nadie lo tenía, pues, de alguna forma entre sus planes. Desde que la OMS como tal declaró el tema de pandemia, esto cambió por completo todo lo que pasa y está pasando en el mundo, y pues también empezó también a afectar todo el tema de continuar el negocio. Muchos de nuestros clientes que están aquí conectados, y lo hemos hablado durante estas semanas, realmente fue un cambio muy fuerte, pues cambió por completo el plan de continuidad del negocio. Y estoy seguro, y eso lo digo, pues creo que con la mayor sinceridad, nadie tenía el panorama, el tema de pandemia, incluso sus planes de continuidad, y sobre todo una pandemia de 3, 4 meses o de pronto mucho más tiempo de lo que está pasando. Y eso llevó a lo que hoy vemos, que es el tema de teletrabajo, al tema de que todas las personas empiecen a teletrabajar desde su casa.
Nosotros tenemos clientes de algunos sectores que hace una semana estaban buscando como locos 50, 60 computadores porque pues no tenían cómo trabajar o todos los equipos no les servían en su momento. Entonces también esto lleva a muchos riesgos y sobre todo también el tema de también que ha cambiado los aspectos de privacidad. Ya estamos hablando de mayores controles en algunos gobiernos, de China, por ejemplo, también en España, con aplicaciones para saber dónde está una persona infectada. Entonces también esto está cambiando el contexto de la privacidad. Nuestras leyes protección de datos también pueden verse afectadas de alguna forma cuando empieza a verse la necesidad de un bien público como la salud, de protegerlo, y sobre todo también todo lo que se viene en distintos ataques y todo lo que está pasando en temas de seguridad de información, donde los ciberdelincuentes están aprovechando esta crisis para pues, buscar fines económicos. Y algo interesante que también leía hoy en esta noticia y hoy precisamente que estamos en Zoom, cómo ya muchos gobiernos empiezan a mirar qué herramientas son seguras y cuáles no. A muchos les tocó comprar de carrera Sky, Microsoft o Zoom, y hoy en día ya también están empezando a analizarse qué tan seguras son estas comunicaciones desde el tema de seguridad de la información. Entonces, con este pequeño contexto, también quiero dar paso y empecemos con Edgar Rojas de Táctica. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por tu participación. No, no, a ti por la invitación, muchas gracias. Edgar, un poco, ¿tú dónde estás ahorita, Edgar? ¿En qué ciudad de Estados Unidos vives? Yo vivo por acá en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, y Y, bastante afectado por este tema del coronavirus como en todos lados. y cuéntanos, digamos, desde tu papel, pues si lo quieres comentar, dónde trabajas, Edgar, si cuentas un poco a los que nos están acompañando, qué haces, a qué te dedicas un poco, Edgar. Sí, no, claro, bueno, yo llevo más de 30 años en el asunto de TI, los últimos, yo diría que 16 enfocado en el tema de ciberseguridad. Los últimos 5 o 6 años he estado muy enfocado en crear la comunidad de Tactical Edge, no solamente en Colombia, pero en toda Latinoamérica, y organizando eventos de ciberseguridad presenciales y también programas virtuales. Tenemos ahora el 14 de mayo, por ejemplo, el Tactical Edge virtual. Mucha gente de varios países nos van a acompañar. Tenemos charlas semanales o cada 2 veces al mes conversando con CISOs. Y bueno, el programa que tuvimos de Conversando con CISOs hace un par de días fue muy interesante porque tocamos exactamente este tema acerca del coronavirus y cómo los CISOs qué están haciendo para sus organizaciones y para estar preparados. Ok. Y muy interesante. Y digamos desde tu enfoque, digamos, que nos quieres comentar cómo ha afectado a las empresas con las que trabajas, cómo ha afectado el día a día en los temas de seguridad de la información y sobre todo también en ese papel del CISO, de ese oficial de seguridad, ¿cómo crees que va a cambiar durante los próximos meses y años? Sí, no, el primer efecto a nivel global es el tema del teletrabajo, ¿correcto? Todo el mundo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que casi el 90% de los empleados trabajamos ahora desde nuestras oficinas en nuestras casas. Afortunadamente yo vengo trabajando desde casa hace muchos años, así que para mí no fue, no fue difícil la transición, pero para muchas personas sí, personas con las que yo trabajo personalmente, con mis clientes, sí tienen problemas y no son problemas no lo enfocamos en el problema técnico, sino en el problema psicológico, ¿correcto? Es una Ok. manera diferente de pensar, una manera diferente de actuar. Para muchas personas piensan que están en vacaciones o algunas cosas así por el estilo. Y en realidad no, tienen que aprender a asumir el trabajo común y corriente. Ahora también depende de lo que las empresas, las herramientas que las empresas les ofrezcan. Si las empresas no le dan a sus personas acceso remoto que Eso. sea bueno, que sea viable y todo eso, pues muy poco trabajo se va a poder hacer. Yo he tenido ese problema teniendo acceso a sistemas de los clientes. En proyectos que estoy acá con varios clientes, algunos tienen un buen
una solución de conexión remota y acceso remoto, otros no. Y aquellos que no tienen Ujú. buena conexión, pues desafortunadamente no puedo hacer mucho de mi trabajo, mucho de mis actividades planeadas. Y eso es un problema porque eso afecta al cliente y eso afecta a la empresa, a mi empresa, porque no podemos cobrar por el servicio que no estamos ofreciendo y Ok. el cliente queda en un estado de seguridad un poco bajo porque en eso estamos nosotros ofreciendo el servicio de seguridad, cómo le ayudamos al cliente a estar más seguros. Entonces imagínate el impacto que está sucediendo ahora, es bastante fuerte. Y un poco, Edgar, de, digamos, ahorita con todo lo que se viene y táctica, el evento de mayo, pues imagino que de alguna forma el papel del CISO en tu experiencia también se afecta, porque de alguna forma, y nosotros mismos lo vemos en Cloud Seguro, uno está acostumbrado a controlar a las personas de forma física, de qué están haciendo, si tienen con el computador y lo dejaron prendido con de pronto con alguna sesión abierta. ¿Cómo crees que de alguna forma este tema de teletrabajo y cuando el CISO pues no va a tener tantas herramientas, los puede tener en unos meses, pero en este momento que está pasando ese cambio, ¿cómo crees que puede ser ese papel del CISO y cuál va a ser el reto fundamental del CISO en esta nueva era? Sí, no, no. Algo que dijo nuestro amigo en común, Andrés Almanza, escribió, él dice que esto no vamos a regresar a la normalidad, que lo que estamos viviendo ahora va a ser lo común en el futuro y estamos refiriendo al teletrabajo, al trabajo remoto y todo eso. Eso muy difícil que vamos a regresar a como era antes del COVID-19. Los CISO en este momento están muy estresados, obviamente. Algunos están bien, como digo, si trabajan en una empresa que, que tenían mucha personal trabajando remoto, pues para ellos es un poquito más simple, ¿no? Es instalar más equipos o abrir más el ancho de banda y comprar más licencias. Y listo, el resto ya está bien porque ya tienen todo un programa de concientización bien hecho, un programa de comunicación, el trabajo de entrenamiento del grupo remoto ya es bastante, ¿no? Ya ha estado establecido. Para aquellos CISOs que trabajan en una empresa donde no se acostumbra a trabajar desde remoto, sí es bastante difícil la situación, no solamente en el tema de tecnología, pero en el tema digamos, el tema ¿cómo se dice la palabra? De planes, de comunicación, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde pueden guardar información, dónde no la pueden guardar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ok. Todas esas clases de políticas de la empresa. Eso sería lo primero. Imagínate el tema que Ujú. estamos viendo ahora y me dices que me calles si estoy hablando mucho, No te preocupes, no. pero uno de los ataques, uno de lo que estamos viendo ahora en este momento es el tema de phishing. Ujú. Phishing es un tema que venía pues ya estamos acostumbrados a que existe, pero ahora resulta que como todo el mundo sabe que todos estamos trabajando remotos, entonces ya están haciendo unos nuevos ataques de phishing específicamente para el trabajador remoto. Entonces imagínate, Andrés, o Germán, que diga, tú estás en tu Ujú. casa y te llega un correo que parece que viene de tu empresa, del grupo de TI de tu empresa, y dice, Germán, tú tienes que entrar a este link para colocar tu contraseña y verificar que tú eres tú, ¿sí? Y tú ves y viene, y como es hecho en phishing, se ve que es que viene del grupo de TI corporativo y todo se ve bien. Tú le crees al asunto, y aprietas el link, entras, la página a la vez es igualita, entras tu información, ya, dice tu usuario y tu contraseña. Hasta ahí llegó el usuario de Germán. ¿Por qué Germán hizo eso? Porque no, el CISO o la empresa no ha hecho el trabajo de concientización que le diga a Germán, oiga, Ok. nosotros nunca le vamos a enviar un correo con un enlace. eh, o que le diga a la gente la manera que nos vamos a comunicar con todos ustedes es de esta manera. Le vamos a enviar un correo y toda la información va a estar en la página, en el intranet de la empresa. Son cosas que son nuevas maneras de pensar.
y eso es lo que está causando, yo creo que mucho problema con algunos CISOs. Perfecto. Perfecto, no, buenísimo el enfoque que lo dices y lógicamente creo que eso lleva a algo que yo tenía acá y es que creo que nadie estaba preparado. Y eso lo hemos hablado con muchos clientes de Cau Seguro en estas semanas y es nadie estaba preparado en ningún sector, ni financiero, ni salud, ni educación, ni servicios y pues eso lleva también a muchos cambios. Entonces, Edgar, ya continuamos ahorita también contigo. De verdad, muchas gracias por tu apoyo acá en este webinar. Y ahora quiero también pasar a Daniel Torres. Daniel Torres con Falcon es uno de los eh, amigos hace más de 9 años con el cual hemos trabajado distintos proyectos y me atrevo a decir que aquí en Colombia fue uno de los que inició todo el tema de informática forense recolectando pruebas digitales. Y yo ahorita lo hablamos con Daniel y nos tocó en estos días con un cliente nuestro para un tema de un análisis de unos computadores y que de alguna forma pues corríamos porque no se puede ir al cliente y no se va a poder ir durante mucho tiempo. Entonces, Daniel, desde el tema de informática forense y de gestión de incidentes, ¿cómo está cambiando esto, los aspectos de seguridad de la información y qué crees que va a pasar? Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos acá, perfecto. Por el Gracias. chat también, los que... Listo. Bueno, cambios. Yo veo que, digamos, cambios de nuevas tecnologías, ese tipo de cosas no van a venir. No veo, digamos, cambios digamos, en las técnicas forenses como tal. Sin embargo, lo que sí veo es que se va a ver un marcado incremento en la cantidad de incidentes. Entonces, por un lado, va a cambiar el número de incidentes, y eso es algo que también estamos viendo en este momento, la cantidad de ataques que se están presentando, y lo que decía Edgar, ataques dirigidos específicamente a teletrabajadores, que como yo lo veo es algo muy preocupante también para las empresas, y desde el punto de vista, digamos, de la atención de incidentes también cambia muchísimas cosas, porque pues normalmente estos ataques, como uno los veía, la gente trabajando en su oficina, pues se tenía, digamos, ya ellos están protegidos, digamos, por la seguridad que le brinda el equipo de seguridad de la empresa, por decirlo así. En este momento, la persona está con las políticas de seguridad que tiene en su casa, ¿sí? Y está llevando todo un canal de acceso completo a la empresa, lo que crea una brecha gigante que pues también va a ser un dolor de cabeza para los CISOs que no estaban preparado para esto. Y esto pues definitivamente va a cambiar muchísimo, no tanto en el análisis como tal y en las investigaciones, sino más que todo el alcance de los procedimientos de recolección y la de primera respuesta. Entonces, una de las cosas que hablábamos es, listo, en este momento no podemos ir, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ya hay soluciones de poder hacer las cosas y sacar imágenes remotas. Entonces, uno de los retos va a ser, primero, ancho de banda, porque normalmente pues vamos a recoger, si vamos a sacar un disco duro, una imagen de un disco duro, ahorita estamos manejando cosas de 1 tera, 2 teras, 4 teras. Entonces, primero, ¿qué red le aguanta poder sacar una imagen remotamente? O si lo hago remotamente, sacar archivos específicos, pero entonces ya toca empezar a mirar cuál va a ser la validez de estos procedimientos y de esta información que se adquiere. Y por otro lado, el computador muchas veces el que va a tener la persona cuando está en la empresa, básicamente tenemos, si es un activo de la empresa, pues podemos analizarlo, sacar una imagen, preservarlo, digamos, se facilitan esas cosas al estar dentro de la empresa. Cuando el computador está en la casa del empleado, pues la primera pregunta es, bueno, ¿de quién es el computador? ¿Es el computador del empleado? Él también tiene cosas personales ahí. Si hacemos un proceso de adquisición, digamos que hay un incidente y necesitamos analizar ese computador, digamos, hasta dónde podemos llegar,
porque si es el computador de la persona, podemos sacar la Claro. imagen a todo el disco duro. Y entonces, digamos que toca empezar a repensar esas cosas. Y no es tanto la técnica de lo que hay que hacer, sino yo creo que es una cosa más del contrato que se hace y los temas jurídicos y de hasta dónde puedo llegar yo, qué competencia tengo yo como investigador o si eso, qué me tiene que firmar el empleado para yo poder hacerle un análisis a su computador. Y, Y pues, digamos, todo este tipo de cosas y todas las aristas que saldrán de eso. Y, digamos, ya como para acabar esto, ujú, uno de los retos entonces grandes también va a ser cómo llevar, o sea, finalmente todo el tema de investigación, atención de incidentes, todo el tema forense depende de la trazabilidad que dejen las aplicaciones, que dejen las cosas para poder, digamos, reconstruir los escenarios en los que ocurrieron los incidentes. Entonces, para los CISOs también va a ser un reto empezar a pensar cómo va a ser y cómo trasladar esa trazabilidad a esa nueva sede de la oficina que va a ser la casa del empleado. Y no va a ser un empleado, pueden ser 300, 500 empleados. Entonces, esa escala de manejar todo eso, pues ya requiere ya es un problema de ingeniería de la seguridad que toca pues sentarse muy juicioso a revisarlo y ver cómo se pueden pues valorar todos los riesgos y cómo pues se puede responder a ellos en el momento que se materialicen. ok. Y una pregunta rápida, Daniel. De alguna forma, con todo lo que está pasando y, acá, y la imagen que ves en la pantalla, ¿tú crees que nos pueda pasar aquí en Latinoamérica, en Colombia, lo de la cantidad de ataques que están pasando en las próximas semanas a hospitales, a centros de salud? ¿O tú consideras que de alguna forma, pues, no va a ser tan alto como en otros países? Pues lo que dicen los operadores del ransomware es que no van a atacar hospitales, pero es que eso uno nunca sabe realmente qué va a suceder. Yo creo que sí se van a incrementar, esperemos que no ataquen los hospitales, pero creo que sí es importante que se estén preparando como a un ataque que es potencialmente muy posible que Ok, suceda. Entonces, En, en, entonces esperemos que eso no suceda, pero definitivamente hay que prepararse a eso. Es que, o sea, sí hemos visto que hay gente muy mala, definitivamente. Entonces, en un reporte que salió hoy, exclusivamente de Europol, hablan acerca de los ataques a los hospitales y esperan que en realidad aumente total, por el tema de la inversión. Están hablando acerca de fraude. Dieron un ejemplo de un fraude de 6.6 millones de euros, por ejemplo, a un hospital que quería ordenar las máscaras y todo eso, y encontraron un proveedor desde Singapur, hicieron la transferencia y nunca recibieron nada. Esas son clases de ataques otros sí, claro. ok, cibernéticos, ¿entiendes? Entonces, ok, y de nuevo, para América Latina, otro reporte que leí por ahí avisa que los ataques van a subir en América Latina, especialmente ataques a organizaciones gubernamentales por el famoso hacktivismo. El reporte dice que antes del coronavirus había mucha demostración contra varios gobiernos en Latinoamérica, ¿correcto? En Chile, en Colombia ujú, lo vivieron bastante. Y eso no va a parar. Y ahora están ok. viendo qué maneras van a poder seguir utilizando y haciendo esas demostraciones. Y la única manera que pueden hacerlo ahora es por medio de ataques cibernéticos. Entonces eso Va a va a estar muy incrementar. interesante. Guillermo nos dice, piensa mal y acertarás. Como decimos aquí, es un tiro al aire, depender de la ética de los operadores de ransomware. Pero Sí, no, eso precisamente no. escuchaba que algunos países están mirando ese tipo de ataques ya ponerlos entre temas de lesa humanidad, entonces, y castigarlos mucho más fuerte, ¿no? Entonces, efectivamente, pues no sabemos lo que pueda pasar a ciencia cierta, ¿no? Ahora, continuando un poco también, Daniel, ya ahorita también volvemos con las preguntas con todo esto. Quiero pasar a algo que es el tema de continuidad. Nosotros, y para eso eh, le invité aquí a Juan Carlos Nieves del equipo de Cloud Seguro, que se encarga de todo el tema de riesgos y de continuidad. Y es, cuando uno habla de la parte de continuidad, pues lógicamente uno
ve que las empresas tienen que tener políticas de continuidad alineadas al tema de seguridad de la información, tenemos en continuidad pues estándares y buenas prácticas como la 22.301, pero no nos digamos mentiras, yo creo que nadie tenía dentro del tema de riesgos o entre su plan de continuidad algo de lo que está pasando en este momento. Juan Carlos, de pronto un poco, ¿qué cambios se vienen en temas de seguridad y cómo crees que en esa relación de continuidad y seguridad de información va a cambiar lo que hacemos? Ya lo estamos viendo con clientes de Cloud Seguro en el día a día, pero ¿qué crees que se viene y cómo afecta esto la seguridad de información? Gracias, Germán, por la presentación. Y bueno, respondiendo rápidamente, una de las cosas importantes que más que yo piense, más que se vea que viene el cambio, porque realmente de las cosas más difíciles que tiene el ser humano, sobre todo del Río Grande hacia abajo, es decir, en Latinoamérica, es el cambio, es simplemente porque nosotros somos demasiado tradicionalistas y nos acostumbramos a hacer algo de una manera específica y cuando nos lo cambian se genera caos, entonces preferimos no cambiar. Yo creería que una de las cosas importantes que debe, más que vaya a ser así, debería empezar a cambiar es el dejar de hacer las cosas para cumplir. Infortunadamente nosotros hacemos las cosas por cumplir. Colombia es uno de los países que en términos de vigilancia financiera tenemos uno de los regímenes más fuertes en términos de la supervisión a las entidades financieras. Sin embargo, el resto de los sectores en el país no están vigilados de la misma manera, excepto por las políticas y digamos que los lineamientos que está empezando a hacer cumplir directamente ya con decretos y con circulares es la Superintendencia de Industria y Comercio para la Protección de los Datos Personales. Pero infortunadamente, de las cosas que no cambiamos es que hacemos las cosas es porque pues no tenemos plata, estamos acostumbrados a pensar como pobres, perdón por la expresión de esta manera, pero es que es la realidad del país. Estamos acostumbrados a pensar como pobres, entonces, yo a eso a la seguridad no le meto. ¿Para qué? Y continuidad, menos. Imagínese, usted me está diciendo que yo le meta 20, 30, 40, la cantidad de dinero que cueste un plan de continuidad de negocio para no usarlo, porque el objetivo claramente, y esto sí es bien importante tenerlo claro, es que el plan de continuidad lo que propone es no tener que usarlo, es decir, estar preparados para atender las situaciones de contingencia y de continuidad de la mejor manera sin que eso afecte las operaciones del negocio. Entonces, claramente lo primero que creo yo que debe empezar a cambiar es esa mentalidad de hacer las cosas por cumplir y escandalizarse cuando hablamos en términos de riesgo. Porque la gente, cuando uno va a hacer el análisis de riesgo, uno le dice, de hecho, Guillermo lo decía ahorita claramente, piensa mal y acertarás. Esa es la primera premisa que debe tener una persona que hace gestión del riesgo. Pensar lo peor, porque cuando tú piensas lo peor, construyes todos los escenarios. Y hay clientes que uno le dice, venga, si hubiese una azonada, ¿cómo responde usted a una azonada? Uy, hasta allá no llegamos. Sí, habrá gente que sale a tirar piedra, pero azonada, no creo. O le dice uno, ¿y si hubiese una pandemia, algo que nos obligara a permanecer en la casa? No, pues es que eso, para que eso pase, ¿cuántas veces ha pasado eso en el mundo? No, y mírennos cómo estamos hoy. Entonces, claramente una de las cosas importantes que debe empezar a cambiar y que lo hago más como invitación a nuestros invitados y participantes es empezar a pensar en términos de la gestión del riesgo y pensar mal. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y a partir de ahí empezar a construir realmente estos planes de continuidad que nos permitan atender situaciones particulares como esta sin desobedecer los lineamientos y las buenas prácticas que nos dicta también la seguridad de la información. Ahora, el segundo punto que yo creo que debe empezar a cambiar, y me perdonan los dos participantes anteriores, es que nosotros hablamos de los ISOs como si ellos fueran los responsables de la seguridad. Perdón, estamos muy equivocados. Y mientras sigamos pensando que la responsabilidad de la seguridad de la información es del CISO, vamos a seguir en las mismas. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad,
porque es que la mentalidad es que la seguridad es del CISO o de la gente de tecnología. Perdón, la seguridad es de todos. Porque precisamente como yo no le pongo contraseña a mi Wi-Fi, entonces ahora tengo contratiempos porque el CISO de la compañía me está diciendo, señor, yo no lo puedo permitir a usted que se conecte desde su casa porque su Wi-Fi no tiene contraseña. Entonces empiezan a salir todas aquellas malas prácticas o prácticas equivocadas en términos del aseguramiento, empiezan a salir precisamente porque se presentan este tipo de eventos y nuestra mentalidad siempre ha estado en el, a mí no me va a pasar nada. De hecho, un cliente en algún momento decía, estábamos haciendo el montaje del sistema de gestión de seguridad de la información y decía, pero ¿y eso para qué? Si es que a nosotros no nos han echado el ojo. ¿Tiene pruebas? Usted puede probar como compañía, usted puede probar como CISO, usted puede probar como gerente de tecnología, usted puede probar como gerente financiero, usted puede probar como dueño de negocio que no lo han hackeado. Ese es uno de los problemas graves, que como no lo vemos, pretendemos que no existe. Y esa es una de las cosas que creo yo que es el tercer punto, para no extenderme más, es el tercer punto que debe empezar a cambiar. Eh, Estos actos de fe que promueven mucho ciertas congregaciones, tienen que desaparecer en términos de no es por fe, es que ahí están los hackers. Y lo que decían también ahorita, Guillermo, creer en la ética de unas personas que construyeron herramientas para robar, pues hombre, yo no sé qué tan buena idea sea creerle al ladrón que va a parar de robar. Ok. Sí, Y muy ¿la gente rápido, puede cambiar? Sí, claramente la gente puede cambiar, pero acuérdense que el cambio es lo más difícil en el ser humano. y algo muy rápidamente, digamos, ahí también que me gustaría reforzar, digamos, tenemos claridad que en Colombia muchas entidades no tienen CISO ni responsables de seguridad con capacidades o habilidades para temas de seguridad. Desde el tema de procedimiento, muy rápidamente, Juan, y documentación, vemos que la documentación cambió por completo. Ya las políticas de seguridad están hechas para un mundo físico, perdón, para un mundo controlado en la empresa. Ahorita está para un mundo el cual es 100% desde la casa. ¿Cómo es el tema de los ajustes de estas políticas de seguridad de la información? Pues a ver, en términos de la construcción de políticas, por definición, una política es una directriz general. Entonces, las políticas no tendrían por qué cambiar mucho. Lo que sí debería cambiar es el procedimiento en términos de actividades de control. Para mitigar un riesgo, yo lo que tengo que hacer es identificar las causas de este riesgo, es decir, las amenazas o las vulnerabilidades que pueda llegar a tener la plataforma tecnológica, incluyendo el recurso humano, porque el eslabón más débil de la cadena, siempre lo vamos a decir, es el recurso humano. Eh, Claramente, pues necesitamos identificar esas amenazas para poder establecer controles. Ahí es en donde necesitamos que cambie el procedimiento, pero para mi gusto, el procedimiento no necesariamente tiene que ser una tragedia. Es decir, esta coyuntura que nosotros estamos viviendo, yo lo veo como positivo. Para mí es absolutamente positivo. Tenemos que aprender a pensar diferente. Ok, Y es la oportunidad para darnos cuenta que el procedimiento necesita unos controles. Infortunadamente, en donde sí tenemos debilidad en la documentación, es que muchas compañías no tienen sus procesos documentados. Es decir, todo el mundo ejecuta una tarea específica, pero lo hace con el conocimiento de quien atendía ese proceso antes. Es decir, me contaron que así se hacía, luego yo lo hago de la misma manera. perfecto. ¿Y en dónde están los controles? Cuando uno pregunta, ¿dónde está el control? ¿Cómo usted se asegura que no existe? Eso es Ok. lo que tiene que cambiar en los términos de la documentación. Es más bien reforzar el tema de construir un procedimiento absolutamente visible y que se le pueda facilitar el estudio a todas las personas dentro de la organización, porque cualquiera leyendo un procedimiento podría llegar a entender cómo se opera y digamos que la curva de aprendizaje no se daría en términos tan largos. Y adicionalmente, teniendo esa visibilidad, podemos establecer unas actividades de control específicas que sí cambiarían a hoy en términos de que el control pues ya no lo puedo hacer con la gente en la oficina, sino que voy a tener que establecer algunos controles que me permitan o ir hasta la máquina, hasta el computador
virtualmente de la persona, o establecer algunos tipos de herramientas que me permitan identificar ciertos comportamientos sobre las comunicaciones y sobre las aplicaciones que me garanticen que se está cumpliendo con el procedimiento. Creería yo que es la forma como deberíamos responder. Perfecto. Y ahora también invito a alguien del equipo de Cloud Seguro, Manuela Guarnizo. ¿Qué cambios desde el tema ya, del tema técnico de hacking que ves tú, Manuela, que tengamos que tener en cuenta en temas de seguridad de la información? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuela? Manu, ¿cómo ¿Me va todo? escuchan bien? Muy Perfecto. bien, perfecto. Ok, qué bueno. Bueno, pues yo preparé una presentación pequeña, ya que hemos venido hablando lo que ha venido diciendo Edgar y Daniel frente a las problemáticas que se están presentando en este momento por temas del virus y por temas de teletrabajo, referente a lo que son los ataques de ingeniería social, todo lo que se ha venido presentando como malware, phishing y demás. Entonces, en un momento, no sé si Germán me puedes Sí, dar por favor claro. un momento de espacio para compartir pantalla. ¿Cómo no? Gracias. Ya está. Perfecto. Sí, te vemos. Entonces, pues la llamé seguridad en tiempos de COVID-19, que es lo que estamos pasando en este momento. Como les comentaba, hoy en día se nos está presentando mucho por esta temática del COVID, noticias falsas, noticias en las que nos llega por medio de correos electrónicos o por medio de mensajes de texto o cadenas de WhatsApp. Claramente nos está llegando información que es falsa, información que traen unos enlaces adjuntos, enlaces en los que al ingresar estamos dando nuestra información, estamos dando nuestras credenciales. Y adicional a eso, cuando nos mandan un archivo adjunto y lo descargamos con él también un malware. Noticias falsas que se han venido presentando, por ejemplo, como lo de Mi Salud, donde decía que descargáramos un adjunto para obtener más información, bonos del gobierno para alimentos y medicinas, ladrones disfrazados de médicos y enfermeros, la de Netflix, para que no se canse la gente en este momento de cuarentena, que iban a haber supuestamente cuentas gratuitas para que todo el mundo pudiera tener Netflix. Demás como participación para parte del Ministerio de Trabajo, donde iba a dar pues una parte económica. Entonces, son las falsas noticias que nos están llegando, por eso es la última imagen a mano derecha que dice rompa la cadena de la desinformación. Como les decía anteriormente, trayendo esas descargas de esos archivos, hoy en día en estos momentos se sacó una estadística de unos ciberataques, de unos malware que han venido, entre ellos con por ejemplo, un 14,42% un Lucky Bot, que hace referencia a un troyano, pero este es un troyano bancario. Lo que nos presenta, o sea, lo que hace es presentarle al usuario una pantalla falsa simulando la interfaz del banco. Está también el Network por acá, con un 5,77, que es una herramienta para acceso remoto, y eso al instalarse pueden manejar pues claramente el equipo. Entonces, eso es lo que hoy en día por temáticas de teletrabajo estamos presentando como brechas de seguridad, sabiendo que pues claramente las empresas no solo deben ligarse hoy en día a medidas técnicas frente a estos ataques, sino capacitar a la gente para evitar estos ataques. Eso por parte de nosotros como ingeniería social pues en el hacking ético. Hablando de cómo podemos evitar un phishing, cómo evitar ser una víctima de un phishing por medio claramente de un correo, pues nada, comprobar el dominio, mirar a qué página si accedemos, pues mirar el buscador, no saber si introducimos o no datos personales dependiendo si tenga o no tenga un protocolo de seguridad, desconfiar las llamadas telefónicas, descargar los archivos como les venía diciendo con anterioridad. Bueno, hay diferentes daticos que están ahí escritos para quienes lo quieran pues leer así como con más profundidad, sino para no alargar mucho el tema. Entonces, esto como por temática de nosotros y enfatizando un poco más lo que decía pues Daniel, entrando más a profundidad. Ok, perfecto, no, Manu. Y digamos en un poco lo que tú haces de Cloud Seguro,
¿Tú crees que esto va a tener un impacto de alguna forma en los análisis de vulnerabilidades, ya en la explotación propia de la ética hacking como tal, aplicativos internos o externos, distinto al tema del phishing, o tú crees que no va a cambiar? Digamos, pongamos el ejemplo, ya una persona va a estar directamente desde la casa accediendo a aplicativos. ¿Cómo es tú que va a cambiar todo esto? En términos pues, personales, desde la parte de las pruebas que se desarrollan en cloud, bueno, pues todos sabemos que podemos hacer análisis de vulnerabilidades o un ethical hacking de manera externa, y entonces digamos que ante ese problema no sería como algo de dificultad. O sea, digamos que podemos seguir probando aplicaciones, servidores y demás de manera externa. El problema vendría siendo cuando es algo interno, cuando es en sitio, cuando debemos ir a hacer una prueba donde un cliente, eso sí ya, digamos que en este momento de la crisis sí sería pues un problema, pero no lo veo a futuro si seguimos con temáticas de teletrabajo, no lo veo como un riesgo. Como diría Juan, lo veo más bien como algo positivo. Perfecto. Acá también pues en el chat, acá Guillermo dice: tristemente el pensamiento de la organización, incluidas algunas entidades públicas, ven seguridad y continuidad con un gasto, no como una inversión. Efectivamente, Guillermo. Patricia dice que está pasando algo muy parecido a lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Efectivamente, yo me atrevo a decir que hasta mucho más grave porque tiene un impacto completamente como tal. Ferney nos dice que dónde podrían encontrar el material de esta conferencia. Esto se va a tener en el canal de YouTube de Cloud Seguro también. Y ahora pues quiero dar paso a Mario Aymizar. Mario, ¿estás ahí? Bueno, ahora toca... Sí, buenas tardes a todos. Sí, acá estoy, Germán. Mario es parte de Cloud Seguro. Con Mario venimos trabajando hace más de 8 años todo el tema de seguridad en la nube. Y algo que ha pasado que a veces, y es curioso, y es que durante las 2 semanas que han pasado, prácticamente es como si hubieran pasado 2 años en adopción de tecnologías de la nube para las empresas. Nosotros somos partners de AWS, y nos ha pasado que pues, muchos de los servicios que se están, digamos, hoy en día usando, no solamente de servicios de seguridad o servicios de comunicación, pues se están incrementando el uso en estos días. Y pues también los clientes, hace por ejemplo, los escritorios en la nube existían hace casi 5 o 6 años, aquí en Colombia con empresas como Kumo, en su entonces, y hoy en día pues nos lo están pidiendo porque la gente pues ya quiere trabajar, mucha gente no tiene computador para la casa. Entonces, Mario nos quiere como presentar un poco lo que está pasando con temas de seguridad en la nube. No sé, Mario, creo que también tienes una presentación, ¿cierto, Mario? Sí, Germán, así es. Si quieres me puedes dar el acceso y arrancamos. Vale. ¿Lo puedes hacer? Les voy a compartir acá la pantalla. Listo. Screen 1, sure. Entonces, si quieres, por favor, me confirmas cuando ya todos si ya la ves, Germán. Sí, ¿listo? ya la vemos. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Yamizar. Actualmente trabajo como arquitecto de soluciones en la nube, en Cloud Seguro. Y lo que les quiero contar un poco es todo este tema de los escritorios de trabajo, qué es lo que implica desde el punto de vista de la seguridad y por qué, digamos, algunas organizaciones optan por este tipo de soluciones. Entonces, cuando uno empieza a mirar este tema de los escritorios, como lo describe Germán, pues todos estamos acostumbrados a acceder a los diferentes aplicativos de las organizaciones desde un computador o lo que llama un computador personal. En ocasiones las empresas nos entregan esos computadores, ya sean, tradicionalmente nos entregan los computadores en el sitio, pero una de las preocupaciones que sucede es qué pasa cuando nuestros trabajadores están en remoto, ¿sí? Porque cuando el trabajador está en sitio, el equipo de tecnología y de soporte de la empresa pues está a cargo del mantenimiento y de garantizar la seguridad de todas las estaciones de trabajo. Pero cuando empezamos con el tema de que el trabajador está remoto, entonces ahí empiezan a haber una cantidad de elementos, como por ejemplo, los empleados van a guardar la información en su PC. ¿Eso es seguro? ¿Qué pasa si ese computador personal de nuestros empleados está usando para gestionar información y aplicativos de nuestras organizaciones?
tiene alguna vulnerabilidad o llega a tener algún problema, llega a sufrir pérdida de datos. Entonces, para eso, desde hace más de, yo estoy en ese tema desde el año 2010, se empezó a trabajar el tema de los escritorios virtuales, pero la particularidad es que normalmente ese tema de implementar los escritorios virtuales siempre requieren una inversión por parte de las compañías bastante grande. ¿Por qué? Porque normalmente eso requiere comprar toda una infraestructura de servidores para poder instalar, mantener y gestionar todo el tema de los escritorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como partners de AWS, de hecho empezamos a utilizar, dada la contingencia en la que estamos hoy en día, donde todos estamos trabajando de forma remota, con los equipos, con algunos equipos, digamos, algunos nuevos miembros del equipo, empezamos a trabajar este tema de escritorios virtuales y les quiero contar un poco cómo funciona y cuáles son sus beneficios. Entonces, lo primero, efectivamente hoy en día las organizaciones estamos cambiando, en particular en este momento, dada la contingencia que estamos viviendo, pues la mayoría de todos nosotros estamos trabajando en modo remoto, ¿sí? O sea, el tema del teletrabajo pues ya se volvió hoy en día la norma. Esto impacta alguna cantidad de cosas como lo que les describía, por ejemplo, ¿será que qué pasa si esos computadores desde donde estamos gestionando hoy en día la información de las organizaciones sufren ataques de ransomware, sufren filtración de datos por alguna vulnerabilidad del equipo desde donde nuestros trabajadores se están conectando? Entonces, para esto, tradicionalmente lo que uno hace es empezar a mirar, bueno, ¿cómo podemos asegurar esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando uno entrega los computadores personales, pues normalmente las empresas lo que hacen es o le dan a uno un computador físico en las instalaciones físicas, valga la redundancia, o le dan a uno un portátil, ¿sí? O en el peor caso, uno dice, no, que cada empleado use su portátil o su equipo para acceder a los aplicativos de la empresa. Eso involucra grandes riesgos desde el punto de vista de la seguridad. Acá es donde hay servicios en la nube que rápidamente uno puede aprovisionar de una manera segura y de una manera rápida sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. A manera de ejemplo, ¿cómo se llama el servicio de AWS? Se llama Amazon Workspaces. Y básicamente, imaginémonos que nosotros queremos entregarle un escritorio a nuestros empleados de forma segura. Entonces, uno con Amazon Workspaces fácilmente puede primero empezar a pagar solo por el uso. Entonces, si uno tiene que tener un solo empleado con su escritorio seguro, fácilmente puede aprovisionar ese escritorio y solo paga por un empleado. Si es por hora, por ejemplo, que es un empleado que trabaja solo un par de horas al mes, AWS nos cobra solamente por hora. Es decir, no nos toca hacer una inversión de capital grande o comprar un computador por un periodo corto de tiempo. Lo segundo es que es por naturaleza seguro. Este tema de la nube, pues anteriormente uno decía si la nube es segura o no es segura. Hoy en día casi que la mayoría de soluciones desplegadas son más seguras que los esquemas tradicionales. El tercer elemento es que es muy fácil. Ahorita les voy a hacer un demo muy rápido de cómo se aprovisiona un escritorio virtual. Y lo otro es que fácilmente se puede escalar. Es decir, si tenemos, digamos, en nuestro caso, por ejemplo, ahorita queríamos hacer un ejercicio con 6 escritorios, y en 10 minutos uno rápidamente puede entregarle a sus empleados los escritorios que necesiten con la capacidad computacional que ellos requieren. Esto va encaminado a ¿qué? Pues a organizaciones modernas. Hoy en día casi que a todos nos tocó a las malas volvernos una organización moderna desde el punto de vista del teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas organizaciones no estaban acostumbradas a estos esquemas de trabajo y pues casi que cuando uno empieza a decir, oiga, ahora todo es remoto, todo es por videoconferencia, el caos es bastante grande. Y acá viene un tema que era lo que les decía, que cuando uno dice, oiga, cada empleado utiliza su computador personal para acceder a aplicativos de la empresa, eso desde el punto de vista del cumplimiento no es una buena práctica. Entonces, ahora, este tema de los escritorios virtuales, pues efectivamente se puede integrar con herramientas que ya tenemos las organizaciones. Acá esto pues tiene todo un tema de que los datos están cifrados tanto en la transmisión como donde se almacenan. Tiene temas de doble autenticación para que no solo con un usuario y un password se acceda, sino se puede también configurar un token. Y en fin, toda la transmisión y almacenamiento de información está asegurada. En este caso, este servicio cumple con estándares bastante exigentes, como es el caso de PSI, como es el caso de ISO 9001 y 27001. Y también permite gestionar, digamos, en el caso de Estados Unidos, información, digamos, del sector de la salud, o IPA, como normalmente se llama. ¿Cómo se puede facturar eso? Y ya pasamos con esto, digamos, como manos a la obra, al ejemplo. Entonces, hay como dos modelos. Una es por cada escritorio que le entreguemos un escritorio seguro que le entreguemos a un empleado,
podemos tener dos esquemas de contratación. Uno que es mensual, es decir, pago un valor, o por hora, y es por la cantidad de horas que utilice. Entonces, dependiendo, digamos, del modelo de uso de nuestros empleados, podemos, digamos, aprovechar los dos modelos de facturación. Acá voy a pasar un ejemplo bastante rápido, entonces voy a colocar... Germán, tú me indicas, por favor, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Entonces, acá lo que voy a hacer es a mostrarles un ejemplo. De hecho, voy a cerrar acá mi escritorio para mostrarles. Entonces, acá voy a acceder a un escritorio virtual en un escenario particular. Digamos, nosotros estamos desarrollando en este momento un proyecto de desarrollo y, digamos, uno de los requisitos del cliente es que nosotros en nuestros computadores personales de los equipos de desarrollo no podemos almacenar el código por temas de regulación. Entonces, en este escenario, digamos, este es mi portátil personal y acá yo, digamos, tengo acceso a mi escritorio virtual o mi escritorio remoto con Amazon Workspace. Entonces, yo acá fácilmente, sencillamente llego y doy clic sobre el enlace. Él acá lo que me da es que ingrese las credenciales para acceder a mi escritorio remoto. Entonces, acá rápidamente yo tengo configurado un usuario y un password que se define cuando se aprovisiona el escritorio virtual. Acá le digo iniciar sesión. Hagan de cuenta que acá me estoy conectando como a mi computador dentro de la empresa, solo que a través de Workspaces. Y en este momento ya se me está abriendo mi escritorio remoto. Entonces ustedes empiezan a ver acá, por ejemplo, en la pantalla que mis aplicativos ya están listos, ¿sí? Entonces, tradicionalmente a veces cuando uno trabaja en temas en particular en proyectos de desarrollo, uno de los retos es que siempre que uno apaga y reinicia su computador, pues le toca ponerse a abrir todos los aplicativos. En los escritorios remotos, uno trabaja en el escritorio remoto y cuando se sale, él se apaga y cuando vuelve a acceder, se vuelve a prender y me guarda el estado. Entonces, yo acá voy a acceder, digamos, los voy a mostrar, digamos, ya el ambiente remoto. Básicamente es una máquina, es un escritorio Windows, donde digamos, configurado mi ambiente de desarrollo con una plataforma, un software que se llama Atom. Acá puedo utilizar Office tradicionalmente con las licencias de la empresa, ¿sí? No con las licencias del equipo personal de uno, sino la licencia de la empresa. Puedo utilizar toda la suite de Office, si es necesario puedo utilizar Teams o lo que necesite, digamos, esto se presta para utilizar cualquier aplicativo, digamos, que uno normalmente necesita instalar. ¿Y cuál es la particularidad acá? Que desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, yo acá puedo almacenar la información de la empresa sin que esté en mi computador personal. ¿Eso qué quiere decir? Si por alguna razón yo boto mi computador, se me pierde, lo que sea, sencillamente en mi computador personal no hay nada. Todo está almacenado en la nube de forma cifrada y de forma segura. Okay. Ahora, ¿cómo se hace para provisionar? Les quiero mostrar rápidamente cómo se puede prender. Imaginémonos que nos llegó un empleado a la organización, no tenemos un computador primero para comprarlo o segundo para rentarlo físico y luego hacérselo llegar hasta su lugar de residencia. Entonces, digamos, les quiero mostrar cómo se haría si, digamos, vamos a suponer que yo le quiero, nuestro nuevo empleado dame un momento, por favor, que acá ya, acá, listo. Entonces, vamos a suponer que acá entonces, esta es la consola de AWS, yo como administrador de la empresa del área de tecnología puedo aprovisionar escritorios. Entonces, ustedes acá, por ejemplo, pueden ver que tengo un escritorio corriendo, que es el mío, personal. Este es un ambiente de pruebas. Y acá yo puedo decir sencillamente, bueno, resulta que llegó un nuevo empleado a la organización, necesito entregarle un escritorio para que empiece a desarrollar software o a hacer digamos, las operaciones que la empresa necesita. Acá empiezo a provisionarlo, entonces le puedo decir, por ejemplo, el empleado se llama, no sé, vamos a ponerle que el nombre es Pedro Gómez, su email es pedro@cloudseguro.co. Esto, por supuesto, es una información de ejemplo. Acá le digo, quiero crear a Pedro en nuestro directorio activo. Acá me aparece que ya está, digamos, Pedro listo. Entonces le digo siguiente. El segundo paso es seleccionar cómo queremos que sea el escritorio. Entonces acá podemos decir, mire, queremos que sea un escritorio Linux o queremos que sea un escritorio Windows. A manera de ejemplo lo voy a hacer con Windows. En el caso de Windows hay dos sabores, entonces está la versión de Windows 10 solo, que es más o menos el que le mostré, o uno puede seleccionar que quiero Windows 10 con una licencia de Office 2016 ya preinstalada. Acá puedo seleccionar las capacidades de hardware de mi escritorio. Entonces, por ejemplo, de hecho, si es un desarrollador, uno le puede dar una máquina
con unas capacidades, un escritorio con unas capacidades grandes, pero si es una persona, digamos, que solo va a hacer aplicaciones de oficina o temas de soporte, puedo entregarle un escritorio pequeño. Entonces uno selecciona el tipo de escritorio que quiere entregar. Acá aparece el idioma inglés, por supuesto esto uno lo aprovisiona en inglés y luego entra al sistema operativo y lo puede cambiar a que sea en español o en el idioma que uno necesite. Acá, bueno, esto es como una preconfiguración. Acá seleccionamos, digamos, el tamaño del disco de ese escritorio. Entonces, donde se va a instalar Windows va a tener 80 gigas y el espacio, digamos, para que el usuario almacene su información en ese escritorio remoto va a ser de 50 gigas. Acá le digo siguiente. Bueno, este es un tema de etiquetado que no voy a profundizar. Sí. Y finalmente, acá le puedo configurar si quiero que el escritorio esté siempre encendido, o sea, siempre va a estar prendido el escritorio, o si quiero que se apague. Esto funciona, digamos, este es cuando son empleados que casi siempre están accediendo al escritorio todo el tiempo. Este es cuando son personas que van a acceder esporádicamente. Y acá tiene un auto-stop que lo que le decimos es, si el empleado deja de utilizar el escritorio durante 1 hora, él automáticamente se apaga y ya no nos van a cobrar, ¿de acuerdo? Acá podemos configurar el tema del cifrado de la información. Entonces, uno puede cifrar, digamos, con unas llaves de AWS o también podemos cifrar con unas llaves propias que nosotros en la empresa queramos entregar. Acá digo siguiente. Él aquí me dice, ya está listo para aprovisionarse. Le digo lanzar el workspace y automáticamente acá lo empieza a aprovisionar, ¿sí? Entonces, imaginémonos que al empleado, a Pedro, lo que le va a llegar en este momento es un correo donde él fácilmente descarga el cliente de de AWS Workspaces, inicia sesión con las credenciales que llegan al correo que registramos y automáticamente puede entrar a trabajar en su escritorio. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros usamos eso para entregar ambientes de desarrollo. Entonces, cuando un desarrollador llega, nosotros podemos fácilmente agarrar y crearle un escritorio ya que tiene todas las herramientas listas y cuando él inicia sesión ya está todo configurado. Ya tiene Office, las herramientas de desarrollo, las licencias del software propietario que utilizamos y además está asegurado. Ese, digamos, es como lo que les quería mostrar. Esto va encaminado a que, pues como medida de que, primero, darle los recursos que las personas necesitan rápidamente. Hay una característica adicional que pues, quería mostrarles y es, normalmente, ¿qué pasa si la persona necesita cambiar la capacidad? Yo acá puedo decir, mire, mi equipo está muy lento, mi escritorio remoto está muy lento y quiero hacer un procesamiento mayor. Y yo desde acá fácilmente puedo decir, mire, ya no quiero que tenga 2 CPUs y 4 de RAM, sino quiero que tenga 2 y 7,5 de RAM. Le digo actualizar y automáticamente se hace. Entonces, ese era, digamos, este es como uno de los servicios. Ya para concluir, entonces, pues el objetivo de este tipo de esquemas es sencillamente nosotros ayudamos a nuestros clientes a desplegar todo este tipo de soluciones, ya sea en ambientes, digamos, de empresas pequeñas o en el sector corporativo donde hay, digamos, una complejidad un poco mayor. De acuerdo. Listo, Germán. Creo que eso es lo que les quería compartir. Aquí vamos a ir unas preguntas, pero de alguna forma, si quieres, perdón, un segundito. De alguna forma, Mario menciona algo que es una forma nueva de teletrabajo. Yo siempre he dicho, y es que esos temas hace unos años realmente que existen, no eran tan útiles como lo que pasa ahora, pero es una buena opción. Volviendo un tema también a las preguntas, tenemos acá algunas preguntas de chat como tal que nos hacen las personas. Permítanme un segundito, ya las voy a poner acá. Por ejemplo, nos dice Jenny, pero si una pyme quiere adoptar la modalidad de teletrabajo, ¿es una buena opción? Pues definitivamente creo que es una de las mejores opciones y tiene muchos temas también de seguridad. Dice Jenny, dice también, bueno, Jenny, también puedes consultar la profundidad de G Suite como tal, que también es una buena alternativa. Y también hay otra pregunta, ¿cómo sería para evitar que se transfieran archivos laborales de PCA al personal? Pues eso creo que también uno lo puede configurar, si me equivoco, Mario, que es una alternativa, ¿no? Sí, digamos, ahí para responder a esa pregunta, una opción es uno puede deshabilitar el copiado, es decir, que no se pueda copiar la información como Control-C, Control-V en ambos. Pero por supuesto, pues la persona desde el escritorio remoto puede agarrar y enviarse la información por correo. Entonces ahí es cuando, dependiendo del nivel del cumplimiento, uno puede, desde que se aprovisiona el escritorio, configurar herramientas para que, por ejemplo, guarde trazabilidad de los archivos, que ciertos archivos en ciertas carpetas no los permita enviar por correo. O sea, ahí dependiendo, digamos, del nivel de cumplimiento que uno quiere, es más o sea, siempre va a ser más fácil que desde un lugar centralizado se personalice el escritorio
que estar teniendo que gestionar los computadores personales de cada persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, algunas personas utilizan Mac en la empresa, otras personas utilizan Windows. Entonces, al final yo les puedo entregar a todos un escritorio Windows con unas características y no me toca que preocuparme de si alguien accede desde Windows o Mac, ¿vale? Perfecto. Volviendo a un tema, digamos, a todo lo que pasa de seguridad, hablamos de pronto con Daniel. Edgar tuvo que salir por un tema de trabajo, pero también les mando un saludo. Volviendo al tema de Daniel, hemos visto todas esas temáticas, procesos, riesgos, forense, todo el tema del papel del CISO, herramientas y controles de teletrabajo, temas también de hacking y de lo que está pasando. Muy rápidamente, digamos, Daniel, para ir finalizando, es dos retos digamos, que tienen las empresas en todos esos temas de seguridad de la información y cuál crees que va a ser el camino de lo que se viene en los próximos años. Muy rápidamente para pasar a cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que ya... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, uno es la escala que va a aumentar el número de incidentes. O sea, creo que se va a tecnificar mucho las cosas en cuanto a las empresas están pues, empezando, lo que hablamos de eliminar el tema presencial. Eso pues va, lo que hablábamos, va a incrementar el número de incidentes, entonces eso va a ser un reto de tener un área que pueda manejar el flujo de trabajo que llega para este tipo de cosas. Y el otro tema va a ser también lo que decía, el alcance de los procedimientos, y eso se traslada más a un tema del contrato, un tema más de hasta dónde puedo llegar y a qué acuerdo llegamos con la gente que va a estar remota, porque va a ser diferente a como lo tenemos en la oficina. Entonces, en términos técnicos, digamos que no, el cambio no es grande, sino va a ser ya más en temas de cómo se contrata, cómo se hace el procedimiento y cómo se le da validez a estos procedimientos, que es lo que toca ya, es como más sentarse en papel a diseñar eso, a diseñar esos procedimientos para adaptarse. Y Juan, también dos retos propios muy rápidamente de todo lo que está pasando. Pues yo creería que el primer reto lo tiene el gobierno en términos de la legislación con la cual se va, como dice Daniel, a llevar al papel todo este tipo de contratación, porque si bien es cierto, las empresas pueden hacer un contrato de cualquier manera con sus empleados y negociarlo directamente con los empleados, también debería existir y ya viene legislándose. De hecho, España es uno de los países pioneros en este tipo de legislación. Una legislación específica que ya Mintic ha hecho algunas cosas y hay algunos compes que hablan del tema, es esa legislación, o sea, cómo vamos a lograr el equilibrio entre el patrono empleado, de manera que no sea tiránico por parte del patrono, ni sea, digamos que, vulnerable a la irresponsabilidad que pueda llegar a tener el empleado para la protección de la información. Y el segundo reto, creería yo, que es, devolviéndome al primer issue de cambio que yo propuse, y que de hecho todos lo hemos propuesto con diferentes palabras, es cambio de mentalidad. Es un reto bien, bien importante. Tenemos que cambiar la mentalidad y es algo que no es fácil de hacer porque de hecho los procesos de aprendizaje son muy rápidos y los de desaprendizaje absolutamente lentos. Entonces, desaprender todas las cosas que nosotros tenemos en la cabeza para reconstruir todo el proceso de aprendizaje con nuevos paradigmas es algo bien, bien retante y pues claramente ahí las organizaciones tendrán que hacer también algún tipo de inversión en términos de ayudarle a sus equipos de trabajo a cambiar rápidamente su mentalidad. Perfecto. Y también muy rápidamente, Manuela, dos retos. No es Manuela. No, sí, aquí estoy. Okay. Bueno, dos retos que pienso en este momento. Comenzar a asignar un poco más de presupuesto para el área de tecnología. Capacitar a la gente.
pues para que entienda que seguridad informática es totalmente diferente a seguridad de la información y a privacidad. Pensaría yo que son como dos retos. Perfecto. Mario. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Entonces, yo creo que uno de los retos en este momento que pues he visto con varias compañías con las que trabajamos es el tema de cómo controlar la cantidad de aplicaciones que las personas están usando. Dado que en muchos casos digamos, muchos departamentos de tecnología no tenían como alineadas qué conjunto de herramientas iba a utilizar. Hoy en día uno empieza a ver que empresas que unos empleados usan unas herramientas, para temas de videoconferencias se usan otras herramientas. Entonces, al final, esa gran variedad de plataformas que se empiezan a usar, si no se usan de una manera, digamos, como estructurada, pues se presta uno para que haya mayor riesgo en temas de pérdida de información. Y dos, pues el tema del control de gastos, o como que, digamos, el área de TI no tiene un control de qué están haciendo sus empleados, pues porque este tipo de situaciones en muchos casos no se habían planeado. Perfecto. Ahora también como para escuchar un poco las preguntas y respuestas de ustedes que nos acompañan esa tarde, me gustaría escuchar también a los espectadores, a algunos de los que están, si quieren de pronto participar o de pronto quieren hacer una pregunta a la gente o al equipo de Cloud o a algunos de los invitados especiales de pronto que quieran compartir o temas de visiones. Yo de alguna forma, mientras ustedes hacen las preguntas, yo me atrevo a decir que veo esto como una oportunidad, porque de alguna forma todas esas temáticas que estamos tratando se vuelve un tema para los que trabajamos en seguridad de información, de cambiar un nuevo esquema de trabajo, un nuevo esquema en el funcionamiento de lo que se viene. Y sobre todo también, pues creo que lo más importante en ese momento es pues salir de esta crisis y tener todo salud, y sobre todo cuidarnos y tratar de, como empresas o como comunidad de seguridad, proteger a los distintos profesionales, porque nosotros lo vivimos con algunos clientes del sector salud que tenemos, donde pues en este momento tienen que proteger su infraestructura. Entonces creo que es un reto, pero también para mí es una oportunidad muy grande. No sé, ¿alguien tenga alguna pregunta, alguna respuesta? Perdón, alguna pregunta o alguna comentario. Otra cosita, que pena, Germán. Sí. Decir que la seguridad no es un proyecto, sino es un ciclo constante. Perfecto. ¿Alguien más que quiera de pronto participar? Gracias, Manu. Yo iba a decir casi que lo mismo. Lo que pasa es que yo lo veo más es como la seguridad es un estilo de vida. Perfecto. Así como no es solo hackear sistemas, sino hackear la vida. Buenísima esa acción. Y yo de alguna forma también complemento con este ciclo, que de alguna forma estamos manejándolo para lo que llamamos tiempos de crisis, no tanto de COVID como lo hemos visto, donde básicamente se lo recomendamos para que ustedes lo apliquen y lo que podemos integrarles o apoyarles con Cloud Seguro también lo podemos hacer con todo el gusto, donde básicamente este es un ciclo nuevo, donde hay que identificar todo el tema de la necesidad, hacer inventarios, fortalezas, debilidades, de lo que hemos hablado, toda la parte luego de documentación. Hoy en día es fundamental todo el tema de plan de continuidad, ajustar a todo lo que está pasando, la documentación de procesos, de políticas, de gestión de incidentes y lógicamente esa construcción de un SGCI, porque si se dan cuenta hoy en día este ciclo es algo que le hemos propuesto hoy en día a las empresas con las que estamos trabajando, y sobre todo acá entra la parte de controles técnicos, pues hoy en día hay que probar conexiones, probar aplicativos, hacer temas de OSINT, de ingeniería social, lo que decía Daniel de toda la parte de gestión de incidentes, configuración de cajas seguras o de escritorios remotos seguros. Entonces, si se dan cuenta, antes esto estaba por separado, hoy en día el reto de este ciclo de seguridad de información es unirlo, porque pues no podemos dejar que, como pasaba hace unos años, que uno configuraba por un lado un escritorio en la nube y pues no tenía en cuenta una política de seguridad. Hoy en día todo tiene que estar unido en ese ciclo constante y pues para mí es como ese reto que se tiene en la actualidad. ¿Alguna pregunta, comentario que las personas quieran hacer como tal de los participantes o alguno de los que están acá? Pues básicamente, teniendo en cuenta, permítanme un segundito, preguntas, acá tenemos también en el chat. Muchas gracias por la invitación, gracias por participar.
a María Fonseca también, a cada uno de ustedes, Jenny también. Jenny dice, si una pyme quiere adoptar la modalidad de teletrabajo es una buena opción, pues definitivamente, Jenny, hoy en día el teletrabajo es no una buena opción, sino creo que se vuelve la única opción, sobre todo a largo plazo, para muchas compañías como tal. No sé, algún comentario. Ya, pues de alguna forma, muchísimas gracias. Y la idea es que vamos a seguir durante estas semanas con distintas temáticas ya especializadas en cada uno de los procesos o temáticas. Entonces, pues dejamos este webinar por el día de hoy, y muchas gracias a todos los invitados especiales, a Edgar, Daniel, a cada uno de ustedes por asistir, Daniel, Mario, Manuela, y pues sigan ustedes cuidándose de su salud, porque con salud podemos continuar con todo el tema de seguridad de la información. Hay una duda como tal. Muchas gracias, Andrés David, también a ustedes, y Paula, como tal. Me dice Paula, ¿cómo se enteran las próximas sesiones? Síguenos en el canal de YouTube y también en la página web de Cloud Seguro. Ahí estaremos por redes sociales. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo digital para todos ustedes. Gracias a ustedes.